Buenas noches, noctámbulos. Un ser atormentado y un ancestral rito. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El retorno del brujo, de Clark Ashton Smith. Me encontraba sin trabajo desde hacía varios meses, y mis ahorros estaban peligrosamente próximos al agotamiento. Así que me llevé una gran alegría al recibir respuesta favorable de John Carby, invitándome a que presentara mis informes personalmente. Carby había puesto un anuncio pidiendo un secretario, especificando que los interesados debían enviar previamente una relación de sus aptitudes por carta, y yo ya había escrito solicitando la plaza. Carby evidentemente era un intelectual solitario que sentía aversión a tomar contacto con una larga lista de desconocidos y había elegido el modo de eliminar de antemano, sino a todos los descartables, por lo menos a gran número de ellos. Había especificado los requisitos de manera exhaustiva y escueta, y estos eran de naturaleza tal que excluían aún a las personas normalmente bien instruidas. Entre otras cosas, se necesitaba conocer el árabe, y por fortuna yo poseía cierto dominio de esta rara lengua. Encontré su casa, de cuya situación tenía una vaga idea, al final de una avenida de las afueras de Oakland. Era una casa grande de 2 plantas, a la sombra de añosos robles, oscurecida por una frondosa y exuberante piedra, entre setos de ligustro sin podar y una maleza que lo había ido invadiendo todo durante muchos años. Estaba separada de sus vecinos, a un lado por un solar vacío y cubierto de hierba, y al otro por una maraña de parras y árboles que rodeaban las negras ruinas de una mansión quemada. Aparte de su aspecto de prolongado abandono, había algo lúgubre y triste en el lugar, algo inherente a la silueta de la casa, a las furtivas y oscuras ventanas, a los mismos perfiles deformados de los robles y a la extrañamente invasora maleza. De algún modo, mi entusiasmo menguó un tanto al entrar en el terreno y avanzar por un camino sin limpiar hasta la puerta principal. Cuando me encontré en presencia de John Carby, mi júbilo disminuyó aún más. No habría podido dar una razón concreta de este escalofrío premonitorio, de la oscura, lúgubre sensación de alarma que experimenté y del precipitado hundimiento de mi alegría. Puede que influyera en mí, tanto como el hombre mismo, la oscura biblioteca en que me recibió, una estancia cuyas sombras mohosas jamás podrían ser disipadas por el sol o las luces de una lámpara. Efectivamente, debía de ser esto, pues John Carby era casi exactamente la clase de persona que yo me había imaginado. Tenía todo el aspecto de un sabio solitario que ha dedicado pacientes años a algún tema de investigación erudita. Era delgado y encorvado, con la frente abultada y una mata de pelo gris, y la palidez de la biblioteca se reflejaba en sus mejillas cavernosas y bien afeitadas. Pero junto a esto, denotaba un medroso encogimiento que indicaba algo más que la timidez normal de una persona de vida retirada, y una incesante aprensión que se delataba en cada mirada de sus ojos febriles y ojerosos, en cada movimiento de sus huesudas manos. Con toda probabilidad, su salud se había visto gravemente deteriorada por el exceso de trabajo, y no pude por menos de preguntarle cuál sería la naturaleza de los estudios que le habían convertido en una temblorosa ruina. Sin embargo, tenía algo, quizá la anchura de sus hombros inclinados y el decidido perfil aguileño de su rostro, que daba la impresión de haber gozado en otro tiempo de gran fuerza y un vigor
no enteramente agotados. Su voz fue inesperadamente profunda y sonora. «Creo que se quedará usted, señor Ogden», dijo, tras unas cuantas preguntas formularias, casi todas relativas a mis conocimientos lingüísticos y en particular a mi dominio del árabe. «Sus obligaciones no serán muy pesadas, pero necesito a alguien que esté disponible en cualquier momento en que yo lo necesite. Así que deberá vivir conmigo. Puedo darle una habitación cómoda y le garantizo que mis guisos no le envenenarán. Trabajo a menudo de noche. Espero que no le resulte demasiado enojosa la irregularidad del horario». Sin duda, debería haber experimentado una inmensa alegría ante la seguridad de que el puesto de secretario iba a ser para mí. Pero en vez de eso, sentí una confusa, irracional renuencia y una vaga advertencia de maldad al darle las gracias a John Carby y decirle que estaba dispuesto a trasladarme a su casa cuando él deseara. Parecía muy complacido y por un momento desapareció el extraño recelo de su actitud. «Véngase enseguida, esta misma tarde si puede», dijo. «Me alegraré mucho de tenerle aquí, y cuanto antes mejor. He estado viviendo completamente solo durante algún tiempo, y debo confesar que la soledad está empezando a cansarme. Además, me he ido retrasando en mis trabajos por falta de la ayuda adecuada. Mi hermano vivía conmigo y solía ayudarme, pero ha emprendido un largo viaje. Volví a mi alojamiento en el pueblo, pagué la cuenta con los últimos $, que me quedaban, recogí mis cosas y menos de una hora después estaba de vuelta en casa de mi patrón. Me asignó una habitación del segundo piso, la cual, aunque polvorienta y sin ventilación, era más que lujosa en comparación con el cuartucho que la falta de dinero me había obligado a ocupar durante algún tiempo. Luego me llevó a su estudio, que estaba también en el piso de arriba, al final del rellano. Allí, me explicó, era donde llevaría a cabo la mayor parte de mi futura tarea. Apenas pude contener una exclamación de sorpresa al contemplar el interior del aposento. Era muy semejante a lo que yo imaginaba que podría ser la madriguera de algún brujo. Había mesas esparcidas con arcaicos instrumentos de dudoso uso, cartas astrológicas, cráneos y alambiques y vasijas de cristal, incensarios como los de las iglesias católicas, y volúmenes encuadernados en piel carcomida, con cierres manchados de verdín. En un rincón se alzaba el esqueleto de un gran simio, en otro un esqueleto humano, y del techo colgaba un cocodrilo disecado. Había estanterías repletas de libros, y tras una mirada superficial a los títulos, me di cuenta de que constituían una colección particularmente amplia de obras antiguas y modernas sobre demonología y artes negras. Había algunos cuadros y grabados horripilantes en las paredes, alusivos a temas parecidos, y toda la atmósfera de la habitación exhalaba una mezcolanza de supersticiones semi-olvidadas. Normalmente, habría sonreído al encontrarme ante semejante cosa, pero de alguna manera, en esta casa solitaria, junto al neurótico Carby, me fue difícil reprimir un verdadero estremecimiento. Sobre una de las mesas, contrastando diametralmente con esta mezcla de medievalismo y satanismo, había una máquina de escribir, rodeada de montones de desordenadas hojas manuscritas. En un extremo de la habitación había una alcoba pequeña aislada por una cortina, con una cama en la que dormía Carby. En el extremo opuesto, entre el esqueleto humano y el del simio, descubrí un armario cerrado, pegado a la pared. Carby había notado mi sorpresa y me miró con una expresión aguda, analítica, que me fue imposible interpretar. Empezó a hablar en tono explicativo. «He escrito una historia del demonismo y la hechicería»,
declaró. Es un campo fascinante, al que siempre han dado de lado. Ahora voy a preparar una monografía en la que trato de relacionar las prácticas mágicas y el culto al demonio de todas las épocas y pueblos. Su trabajo, al menos durante un tiempo, consistirá en pasar a máquina y ordenar las extensas notas preliminares que he redactado, y ayudarme a extraer otras citas y ordenar la correspondencia. Sus conocimientos del árabe me serán inestimables para ciertos datos esenciales. Dependo para eso de un ejemplar del Necronomicon en su texto árabe original. Tengo motivos para pensar que hay ciertas omisiones y errores en la versión latina de Olaus Wormius. Yo había oído hablar de ese raro y casi fabuloso libro, pero jamás lo había visto. Se decía que en él se contenían los últimos secretos del saber maligno y prohibido, y que además el texto original, escrito por el árabe loco Abdul al-Hazred, era una rareza inconseguible. Me pregunté cómo habría llegado a parar a manos de Carby. Le mostraré el libro después de cenar, prosiguió Carby. Seguramente podrá desentrañar uno o dos pasajes que me han tenido desorientado durante mucho tiempo. La cena, preparada y servida por mi propio patrón, supuso un feliz cambio en los menús de restaurante barato a los que estaba habituado. Carby parecía haber perdido casi todo su nerviosismo. Era muy locuaz y hasta empezó a dar muestras de cierta jovialidad de intelectual, después de compartir una botella de suave sauterne. No obstante, sin motivo aparente, me sentía turbado por recelos y presentimientos, cuyo verdadero origen no podía analizar ni averiguar. Regresamos al estudio y Carby sacó de un cajón que tenía cerrado con llave el volumen del que me había hablado. Era enormemente viejo. Tenía unas cubiertas de ébano adornadas con arabescos de plata y estaba rotulado con un rojo brillante. Cuando abrí sus páginas amarillentas, me hice atrás con un gesto involuntario debido al olor que emanó de él. Un olor semejante al de la descomposición física, como si el libro hubiese estado entre cadáveres en algún cementerio olvidado y le hubiese afectado la corrupción. Los ojos de Carby centellaron con una luz febril al coger de mis manos el viejo manuscrito y abrirlo por en medio. Señaló un pasaje con su flaco dedo. «Dígame qué dice aquí», pidió con un susurro tenso, excitado. Descifré el párrafo, lentamente, con cierta dificultad, y escribí una versión inglesa aproximada con el lápiz que Carby me ofreció. Luego, a petición suya, lo leí en voz alta. He sabido, verdaderamente, por muy pocos, pero es un hecho comprobable, que la voluntad de un hechicero muerto tiene poder sobre su propio cuerpo y puede levantarlo de la tumba y hacerle ejecutar luego cualquier acción que no haya cumplido en vida. Y tales resurrecciones sirven invariablemente para llevar a cabo acciones malévolas y en perjuicio de los demás. Muy prontamente puede el cadáver ser animado si todos sus miembros se han conservado intactos, y no obstante, hay casos en los que la superior voluntad del brujo ha levantado los miembros separados de un cuerpo cortado en muchos trozos, haciendo que cumplieran su fin, tanto separadamente como en transitoria reunión. Pero en todos los casos, después de haberse cumplido la acción, el cuerpo vuelve a su anterior estado. Naturalmente, esto era una sarta de incoherencias de lo más absurda. Probablemente fue la expresión extraña, obsesionada con que escuchaba mi patrón, más que este detestable pasaje del Necronomicon, lo que me produjo un escalofrío y me hizo estremecer violentamente cuando, hacia el final de mi lectura, oí el roce indescriptible de alguien o algo que se escabullía en el rellano de fuera. Pero al terminar el párrafo y alzar la vista hacia Carby,
Me quedé aún más impresionado ante la expresión de rigidez y estupor que había asumido su semblante. Parecía que acababa de ver el espectro de un condenado. De algún modo tuve la sensación de que estaba atento a aquel ruido singular del pasillo, más que a mi traducción de Abdul al-Hazred. «La casa está llena de ratas», explicó al captar mi mirada inquisitiva. «Nunca he podido librarme de ellas, a pesar de todos mis esfuerzos». El ruido que aún seguía era semejante al que podía producir una rata al arrastrar algún objeto por el suelo. Pareció acercarse, venir hacia la puerta de la habitación de Carby. Luego, tras una pausa, comenzó de nuevo y se alejó. La turbación de mi patrón era manifiesta. Escuchó con temerosa atención y pareció seguir el avance del ruido con un terror que iba en aumento conforme se acercaba y disminuía visiblemente al retirarse. «Estoy muy nervioso», dijo. «He trabajado demasiado últimamente y este es el resultado. Hasta un pequeño ruido me trastorna». El ruido se había alejado ahora hacia algún rincón de la casa. Carby pareció recobrarse ligeramente. «¿Le importaría volver a leerme su traducción?», pidió. «Quiero seguirla muy atentamente, palabra por palabra». Obedecí. Él escuchó con la misma expresión preocupada de antes, y esta vez no nos vino a interrumpir ningún ruido del rellano. El rostro de Carby se puso más pálido aún, como si la última gota de sangre le hubiera abandonado, cuando leí las frases finales, y el fuego de sus ojos cavernosos se asemejó a una fosforescencia en el fondo de una cripta. «Es un pasaje de lo más notable», comentó. «Tenía mis dudas sobre su significado, dado mi escaso conocimiento del árabe. Sabía que este párrafo estaba completamente suprimido en la traducción latina de Olaus Wormius. Gracias por su buena traducción. Me lo ha aclarado totalmente». Su tono fue seco y formulario, como si se contuviese y pugnara por reprimir un mundo de inimaginables pensamientos y emociones. De algún modo sentía que Carby estaba más nervioso y trastornado que antes, y también que mi lectura del Necronomicon había contribuido de alguna misteriosa manera a que aumentara su turbación. Su expresión era lívida y abstraída, concentrada, como si su mente estuviese absorta en algún asunto desagradable y prohibido. Sin embargo, tras recobrarse, me pidió que le tradujese otro pasaje. Este resultó ser una rara fórmula mágica para exorcizar a los muertos, con un ritual que implicaba el uso de exóticos bálsamos de Arabia y el correcto recitado de lo menos de un centenar de nombres de gules y demonios. Lo transcribí todo para Carby, y él lo estudió durante largo rato con una ansiedad que me pareció muy distinta de la preocupación científica. «Esto también falta en Olaus Wormius», observó, y tras leerlo por 2 veces dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en el mismo cajón donde tenía el Necronomicon. Esa noche fue de lo más extraña que he pasado jamás. Mientras permanecimos sentados discutiendo hora tras hora las versiones de este impío volumen, me fui dando cuenta más y más claramente de que mi patrón estaba mortalmente asustado por algo. Temía estar solo y me retenía a su lado más que nada por esa razón. Parecía estar constantemente esperando y escuchando con penosa, torturada expectación, y veía que tenía solo una conciencia maquinal de cuanto decíamos él y yo. Entre los inquietantes objetos de la habitación, en aquella atmósfera de maldad solapada, de horror inconfesable, la parte racional de mi mente empezaba a sucumbir lentamente ante una recrudescencia de oscuros terrores ancestrales. Aunque en mis momentos normales he despreciado siempre tales cosas, estaba dispuesto ahora a creer en los más disparatados desvaríos de la fantasía supersticiosa. Indudablemente, merced a una especie de contagio mental, había captado el terror oculto que Carby padecía.
Sin embargo, el hombre no admitió los verdaderos sentimientos que evidenciaba su actitud, sino que habló repetidamente de una afección nerviosa. Más de una vez, durante nuestra conversación, trató de darme a entender que su interés por lo sobrenatural y lo satánico era enteramente intelectual, que al igual que yo, no creía en tales cosas. Sin embargo, me di cuenta de que sus explicaciones eran falsas, que estaba imbuido y obsesionado por una auténtica fe en todo aquello que pretendía considerar con científica objetividad, y que evidentemente había caído víctima de algún horror imaginario relacionado con sus investigaciones ocultistas. Pero mi intuición no me permitió dar con la clave de la naturaleza de este horror. No se repitieron los ruidos que habían alarmado tanto a mi patrón. Estuvimos allí hasta después de las 12, ocupados en el texto del árabe loco abierto ante nosotros. Por último, Carby pareció darse cuenta de lo avanzado de la hora. «Me temo que le he retenido demasiado», dijo excusándose. «Debe irse a dormir. Soy un egoísta. He olvidado que estas horas no son habituales para los demás como para mí». Rechacé formalmente su autorreproche como exigía la cortesía. Le di las buenas noches y me dirigí a mi habitación con una enorme sensación de alivio. Me pareció como si hubiese dejado detrás de mí, en la habitación de Carby, todo el sombrío temor y la opresión a que había estado sometido. En el largo corredor solo ardía una luz. Estaba cerca de la puerta de Carby. Mi puerta, en el extremo, cerca del arranque de la escalera, se hallaba sumida en completa oscuridad. Al alargar la mano para coger el picaporte, oí un ruido detrás de mí. Volví la cabeza y vi un bulto confuso que saltó del rellano al último escalón, desapareciendo de mi vista. Me quedé horriblemente sobresaltado, pues aunque fue una visión fugaz y vaga, me pareció un cuerpo demasiado pálido para que fuese una rata. Por otra parte, su silueta no sugería la de ningún animal. No habría podido asegurar que era, pero su aspecto me pareció indeciblemente monstruoso. Las piernas me temblaban violentamente, y más arriba oí golpes extraños, como el rodar de un objeto y el caer de escalón en escalón. El ruido se repitió a intervalos regulares, y finalmente cesó. Aun cuando la seguridad del alma y el cuerpo hubiesen dependido de ello, no habría podido volver a la escalera. No habría podido acercarme a los escalones de arriba para averiguar la causa de los poco naturales golpes. Cualquier otro, quizá, habría ido. Yo, en cambio, tras permanecer un momento petrificado, entré en mi habitación, cerré la puerta y me metí en la cama, con un torbellino de dudas irresueltas y presa de un equívoco terror. Dejé la vela encendida y permanecí despierto durante horas, esperando de un momento a otro la repetición de ese abominable ruido. Pero la casa estaba en silencio, como un depósito de cadáveres, y no oí nada. Por último, a pesar de mis previsiones en sentido contrario, me quedé dormido, y no desperté sino después de muchas horas de sueño pesado y reparador. Eran las 10, como indicaba mi reloj. Me pregunté si mi patrón me habría dejado que durmiese deliberadamente, o no se habría levantado tampoco. Me vestí y bajé descubriendo que me esperaba ante la mesa del desayuno. Estaba más pálido y tembloroso que el día anterior, como si hubiese dormido mal. «Espero que las ratas no le hayan molestado demasiado», observó tras un saludo preliminar. «Verdaderamente hay que hacer algo con ellas». «No me han molestado en absoluto», contesté. En cierto modo, me fue completamente imposible aludir al extraño y ambiguo ser que había visto y oído retirarse la noche anterior. Evidentemente, me había equivocado. Era indudable que no había sido sino una rata, en definitiva, que arrastraba algo escaleras abajo. Traté de olvidar la cadencia espantosa del ruido y la fugaz visión de la inconcebible silueta en la oscuridad. Mi patrón me miró con suma atención, como si quisiese penetrar en lo más recóndito de mi espíritu,
El desayuno transcurrió lúgubremente, y el día que siguió no fue menos triste. Carby se recluyó hasta mediada la tarde, y me dejó que campara por mis respetos en la bien surtida pero convencional biblioteca de abajo. No se me ocurría que podía ser Carby a solas en su habitación, pero más de una vez me pareció oír las débiles y monótonas entonaciones de una voz solemne. Mil ideas alarmantes y presentimientos desagradables invadieron mi cerebro. Cada vez más, la atmósfera de esta casa me envolvía y ahogaba con su misterio infecto y ponzoñoso. En todas partes percibía la invisible acechanza de incubos malévolos. Casi sentí alivio cuando mi patrón me llamó a su estudio. Al entrar noté el aire impregnado de un olor repugnante y aromático, y me llegaron las volutas evanescentes de un vapor azulenco, como de gomas y esencias orientales ardiendo en incensarios de iglesia. La alfombrilla de Ispahan había sido corrida de su sitio, junto a la pared, al centro de la habitación, pero no bastaba para cubrir una señal redonda de color violáceo, semejante al dibujo de un círculo mágico en el suelo. Indudablemente Carby había estado ejecutando alguna especie de conjuro, y me vino al pensamiento la pavorosa fórmula que había traducido. Sin embargo, no dio ninguna explicación de lo que había estado haciendo. Su actitud había cambiado notablemente y tenía más aplomo y confianza que el día anterior. De un modo casi profesional, depositó ante mí un mazo de hojas manuscritas que quería que pasase a máquina. El tecleo de la máquina me ayudó un poco a disipar las malignas aprensiones que me asediaban, y casi pude sonreír ante la recherche y terrible información contenida en las notas de mi patrón, casi todas relativas a fórmulas para la adquisición de poderes ilícitos. Pero no obstante, por debajo de mi confianza, había una vaga, amplia inquietud. Llegó la noche, y después de cenar regresamos otra vez al estudio. Había ahora una tensión en la actitud de Carby, como si aguardase ansiosamente el resultado de algún experimento secreto. Seguí con mi trabajo, pero me contagió un poco su emoción, y una y otra vez me sorprendí a mí mismo en una actitud de forzada atención. Finalmente, por encima del tecleo de la máquina, oí el extraño caminar vacilante en el rellano. Carby lo oyó también, y su expresión de confianza se esfumó completamente, siendo sustituida por la de deplorable terror. El ruido se fue acercando, seguido de un roce apagado de arrastrar algo. Luego se oyeron más ruidos, como titubeos y alguien corriendo, de las más diversas calidades, pero igualmente imposibles de identificar. Al parecer, el rellano estaba atestado, como si todo un ejército de ratas tirara de alguna carroña y se la llevase como botín. Y no obstante, ningún roedor ni manada de roedores podía haber producido tales ruidos, ni habría podido arrastrar nada tan pesado como el objeto que venía detrás. Había algo en la naturaleza de estos ruidos, algo sin nombre ni definición, que hizo que me subiera un lento escalofrío por el espinazo. «Dios mío, ¿qué es todo este estrépito?», exclamé. «Las ratas, le digo que son las ratas». La voz de Carby fue un alarido histérico. Un momento más tarde sonó una inequívoca llamada a la puerta, muy cerca del suelo. Al mismo tiempo, oí un sonoro topetazo en el armario cerrado del otro extremo de la habitación. Carby había permanecido de pie, pero ahora se hundió sin fuerzas en una silla. Su semblante estaba ceniciento, y tenía la expresión contraída por un pavor casi demencial. La duda y la tensión pesadillesca se hicieron insufribles. Corrí a la puerta y la abrí de golpe, a pesar de la frenética oposición de mi patrón. Yo no tenía idea de lo que me iba a encontrar al otro lado del umbral, en el oscuro rellano. Cuando miré y vi la cosa que estaba a punto de pisar, mi sensación fue de estupor y de auténtica náusea. Era una mano humana que había sido cortada por la muñeca, una mano huesuda, azulenca, como la de un cadáver de una semana, con tierra vegetal en los dedos y bajo las largas uñas. El infame miembro se había movido,
se había retirado para evitarme y se arrastraba por el pasillo a la manera de un cangrejo. Y siguiéndola con la mirada, vi que había otras cosas más allá, una de las cuales identifiqué como un pie humano y otra como un antebrazo. No me atreví a mirar lo demás. Todo se alejaba lenta, horriblemente, en macabra procesión. Y no puedo describir la forma en que se movía. La vitalidad individual de cada sección era horrible, hasta más allá de lo soportable. Era una vitalidad que estaba más allá de la vida. Sin embargo, el aire estaba cargado de corrupción, de carroña. Aparté los ojos, retrocedí a la habitación de Carby y cerré tras de mí con mano temblorosa. Carby estaba a mi lado con la llave, que hizo girar en la cerradura con dedos torpes, tan débiles como los de un anciano. —¿Los ha visto? —preguntó con un susurro seco, quebrado. —En nombre de Dios, ¿qué significa todo eso? —grité. Carby volvió a su silla, tambaleándose por la flojedad. Sus facciones parecían consumidas por algún horror interior que le devoraba, y se estremecía visiblemente, como por un interminable escalofrío. Me senté en una silla junto a él, y entonces comenzó a contarme, entre tartamudeos, su increíble confesión, medio incoherente, haciendo muecas, y muchas interrupciones y pausas. Es más fuerte que yo, incluso muerto, incluso con el cuerpo desmembrado por el bisturí y el serrucho de cirujano que he utilizado. Yo creía que no podría regresar después de eso, después de haberle enterrado a trozos en una docena de sitios diferentes, en el sótano, bajo los arbustos, al pie de las hiedras. Pero el Necronomicon tiene razón, y Hellman Carby lo sabía. Me lo advirtió antes de matarle. Me dijo que podía volver, aún en esas condiciones. Pero no le creí. Odiaba a Hellman, y él me odiaba a mí también. Él había alcanzado un poder y un conocimiento superiores, y los oscuros le protegían más que a mí. Por eso maté a mi hermano gemelo, hermano además en el culto de Satanás y de aquellos que existían aún, antes que Satanás. Habíamos estudiado juntos durante muchos años, habíamos celebrado misas negras juntos, y éramos asistidos por los mismos demonios familiares. Pero Hellman Carby había ahondado en lo oculto, en lo prohibido, hasta unos niveles que me fue imposible seguir. Le temía, y llegó un momento en que no pude soportar más su superioridad. Hace más de una semana, hace 10 días cometí el crimen, pero Hellman, o alguna parte de él, ha regresado noche tras noche. Dios, sus malditas manos se arrastran por el suelo, sus pies, sus brazos, los trozos de sus piernas, suben las escaleras de algún modo abominable para perseguirme. Cristo, su torso espantoso, sanguinoliento, yace a la espera. Se lo aseguro, sus manos han venido incluso de día a llamar y tantear a mi puerta, y hasta he tropezado con sus brazos en la oscuridad. Oh Dios, me volveré loco con todos estos terrores, pero él quiere atormentarme, quiere torturarme hasta que mi cerebro sucumba. Por eso me persigue, despedazado de esa manera. Podría acabar conmigo cuando quisiese, con el poder demoníaco que posee. Podría reunir sus miembros separados y su cuerpo y matarme como le maté a él. Cuán cuidadosamente enterré sus trozos, con qué infinita previsión, y qué inútil ha sido. Enterré el serrucho también en el rincón más apartado del jardín, lo más lejos posible de sus manos perversas y ansiosas. Pero su cabeza no la enterré con los demás trozos. La guardé en este armario del fondo de la habitación. A veces la oigo moverse dentro, como la ha oído usted hace un rato. Pero él no necesita la cabeza. Su voluntad está en otra parte y puede actuar inteligentemente a través de todos sus miembros. Naturalmente cerré todas las puertas y ventanas por la noche, cuando descubrí que iba a volver. Pero fue inútil, y he tratado de exorcizarlo con los conjuros adecuados, con todos los que conozco,
Hoy he probado esa fórmula del Necronomicon que usted ha traducido para mí. Le he contratado para que me tradujera. Además, no podía ya soportar por más tiempo el estar solo, y pensé que sería una ayuda tener a alguien más en la casa. Esa fórmula era mi última esperanza. Creía que le detendría. Se trata del conjuro más antiguo y terrible, pero como ha visto, no sirve. Su voz se apagó en un murmullo entrecortado y se quedó mirando ante sí con ojos ciegos, insoportables, en los que sorprendí la llama incipiente de la locura. No pude decir nada. La confesión que acababa de hacerme era indeciblemente atroz. La tremenda impresión moral y el horror preternatural me habían dejado casi estupefacto. Mis sentidos quedaron anulados, y hasta que no empecé a recobrarme, no sentí que me invadía irresistiblemente una oleada de aversión por el hombre que tenía junto a mí. Me puse de pie. La casa había quedado cada vez más silenciosa, como si el ejército horripilante y macabro se hubiese retirado ahora a sus diversas sepulturas. Carby había dejado la llave en la cerradura, así que me dirigí a la puerta y la hice girar rápidamente. —¿Se va? No se marche —suplicó Carby con una voz temblorosa de alarma al verme con la mano en el picaporte. —Sí, me marcho —dije fríamente—. Renuncio a mi puesto ahora mismo. Voy a recoger mis cosas y marcharme de aquí lo antes posible. Abrí la puerta y salí, negándome a escuchar los argumentos y súplicas y protestas que había empezado a murmurar. Por esta vez preferí afrontar cualquier cosa que acechase en el oscuro pasillo, por horrenda y terrible que fuese, a soportar por más tiempo la compañía de John Carby. El rellano estaba vacío. Me estremecí de repulsión ante el recuerdo de lo que había visto y eché a correr hacia mi habitación. Creo que habría gritado de haber notado el más leve movimiento en las sombras. Empecé a hacer la maleta con un sentimiento de la más frenética urgencia y premura. Me parecía que no podría escapar inmediatamente de esta casa de secretos abominables, en cuya atmósfera reinaba una asfixiante amenaza. Con las prisas me equivocaba, tropezaba con las sillas y el cerebro y los dedos se me acorchaban y paralizaban de miedo. Casi había terminado mi tarea, cuando oí un ruido de pasos lentos y regulares que subían las escaleras. Sabía que no era Carby, pues se había encerrado con llave inmediatamente después de salir yo de su habitación, y estaba seguro de que nada habría podido hacerle salir. En cualquier caso, difícilmente habría podido bajar sin que yo le hubiese oído. Los pasos llegaron al rellano y pasaron por delante de mi puerta, con la misma mortal repetición, inexorable como el movimiento de una máquina. Efectivamente, no eran los pasos nerviosos y furtivos de John Carby. ¿Quién podría ser entonces? Se me heló la sangre en las venas. No me atreví a concluir el razonamiento que se suscitó en mi mente. Los pasos se detuvieron. Yo sabía que habían llegado a la puerta de la habitación de Carby. Siguió una pausa en la que apenas me fue posible respirar. A continuación, oí un estrépito espantoso de madera destrozada, y más fuerte aún, el penetrante alarido de un hombre en el más extremo grado de terror. Me sentí inmovilizado, como si una invisible mano de hierro me sujetase, y no tengo idea de cuánto tiempo esperé y escuché. El grito se había apagado en un repentino silencio, y no oí nada ahora, salvo un apagado, singular, periódico ruido que mi cerebro se negó a identificar. No fue mi propia decisión, sino otra voluntad más fuerte que la mía, la que me movió finalmente y me impulsó a ir al estudio de Carby. Sentí la presencia de esa voluntad, como una fuerza irresistible, sobrehumana, como un poder demoníaco, un maligno hipnotismo. La puerta del estudio había sido hundida y colgaba de una bisagra. Estaba astillada, como por un impacto superior al de una fuerza mortal. Aún ardía una luz en la estancia, y el abominable ruido que oía cesó al aproximarme al umbral.
fue seguido de una quietud malévola y absoluta. Me detuve nuevamente, incapaz de dar un paso más. Pero esta vez fue algo muy distinto del infernal e irresistible magnetismo, lo que me petrificó las piernas y me detuvo ante el umbral. Miré hacia la habitación. El rectángulo de la puerta estaba iluminado por una luz invisible desde donde yo estaba, y vi a un lado la alfombrilla oriental y la horrenda silueta de una sombra monstruosa e inmóvil que se proyectaba fuera de ella, en el suelo. Enorme, alargada y contrahecha, la sombra parecía proyectada por los brazos y el torso de un hombre desnudo e inclinado hacia adelante, con una sierra de cirujano en la mano. Su monstruosidad consistía en que, si bien los hombros, pecho, abdomen y brazos se distinguían perfectamente, la sombra carecía de cabeza y parecía terminar bruscamente en un cuello cercenado. Era imposible, según su postura, que la cabeza quedara oculta por el escorzo. Me quedé expectante, incapaz de entrar ni de retirarme. La sangre se me había escapado del corazón en una especie de oleada fría, y pensé que se me había helado el cerebro. Hubo una interminable pausa de horror, y luego, en un lugar oculto de la habitación de Carby, en el armario cerrado, sonó un estallido espantoso y violento, de madera astillada y chirriar de bisagras, seguido del topetazo lúgubre y siniestro de un objeto desconocido al golpear el suelo. Otra vez reinó el silencio, un silencio de concentrada maldad, por encima de su triunfo abominable. La sombra no se había movido. Su actitud era de horrenda contemplación, con la sierra todavía en su mano serena, como si examinase su obra ejecutada. Transcurrió otro intervalo, y luego, súbitamente, presencié la espantosa e inexplicable desintegración de la sombra, que pareció fragmentarse fácil y suavemente, en múltiples sombras diferentes, antes de desaparecer de la vista. No sé describir en qué forma, ni especificar en qué trozos tuvo lugar esta singular fragmentación, esta división múltiple. Al mismo tiempo, oí el apagado chocar de una herramienta metálica sobre la alfombrilla persa, y un sonido producido, no por la caída de un cuerpo, sino de muchos. Una vez más reinó el silencio, un silencio como de algún cementerio nocturno, cuando los sepultureros y los gules han concluido ya su macabra tarea y quedan solos los muertos. Atraído por un fatal mesmerismo, guiado como un sonámbulo por un demonio invisible, entré en la habitación. Yo sabía con una presencia abominable cuál era el espectáculo que me aguardaba al otro lado del umbral. El doble montón de trozos humanos, unos frescos y sanguinolientos, otros ya azules y putrefactos y manchados de tierra, en horrenda confusión sobre la alfombra. Del montón sobresalían una sierra de cirujano y un bisturí enrojecidos, y cerca, entre la alfombra y el armario abierto con la puerta destrozada, yacía una cabeza humana de cara a los restos y en postura erecta, en el mismo estado de corrupción incipiente que el cuerpo al que pertenecía, pero juro que vi borrarse una malévola mueca de gozo de su semblante cuando entré. Aún bajo los signos de corrupción, mostraba un evidente parecido con el de John Carby, y no podía pertenecer sino a un hermano gemelo de éste. Imposible describir aquí las horribles deducciones que omnibulaban mi cerebro como una nube negra y viscosa. El horror que contemplé y el horror aún mayor que supuse habrían hecho palidecer a las más inmundas anormalidades del infierno en sus helados abismos. Solo una cosa pudo servir de consuelo y misericordia. Aquella fuerza me obligó a contemplar la intolerable escena unos instantes nada más. Luego, de repente, sentí que algo se retiraba de la habitación. El maligno encanto se había roto. La irresistible voluntad que me había tenido cautivo se había ido. Me había dejado ahora, a la vez que abandonaba el cadáver desmembrado de Hellman Carby.
Me sentí libre de marcharme y salí apresuradamente de la horrible cámara y eché a correr temerariamente por la casa hasta salir a la oscuridad exterior de la noche. Estimado noctámbulo, si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Gracias.